Empecemos. Lo que acaban de escuchar corresponde a la introducción habitual que nos acompaña en la parrilla de este programa, Palabra de Vida. Corresponde a la interpretación de algunos de los miembros de la Academia Musical Violinitos, dirigida por la licenciada Lina María de Luque, con estudios en neurociencias. Queremos compartir su página en Instagram, que está aquí debajo, para que la visites. Y si te interesa, pues la sigas en su contenido y su trabajo. Buenas noches, nuevamente te damos la bienvenida a este canal IPR Church, en tu programa habitual de todos los viernes a las 7:30, Palabra de Vida. Te preguntarás, ¿por qué tu entorno? Un violonchelo y un gramófono. Pero antes de darte esa respuesta, te invitamos a que te suscribes y le des clic a la campanita para que estés enterado de todos y cada una de nuestras publicaciones y estés atento aquí en Palabra de Vida. Lo que habitualmente escuchan en la parrilla de introducción de nuestro programa Palabra de Vida corresponde al himno Cerca de ti, que fue compuesto por Sarah Flowers Adams en el siglo XIX, 1841 exactamente. Y esa es una de las respuestas al porqué de nuestro entorno, de este contexto que tenemos con el gramófono y con esta pintura del violonchelo. Hoy hablaremos de un tema muy importante y por eso, al inicio, lo empezamos con mucha seriedad, hablando acerca de los himnos y la importancia de la música, de los himnos, de los salmos, de los cánticos en medio del culto, de la solemnidad del culto. Para entonces entrar en materia, en el contexto del por qué todo este gramófono y el violonchelo, es por el tema muy serio, muy solemne, que tiene que ver con la música, con los himnos, específicamente con la importancia de los himnos. Y para ello tenemos que acudir precisamente a lo que nos dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 5, verso 19, que dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta porción de la Escritura es una invitación para una constante reverencia, solemnidad en la entonación, en el canto que tiene que ver con el día del Señor, con el culto que se hace en conmemoración a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos conecta directamente con nuestro Dios. Cristo mismo se presta, se da, se entrega a nosotros o por nosotros en una cruz, recibiendo todo el castigo de la ira justa, santa y eterna de nuestro Dios, al cual nosotros habíamos ofendido. Y por lo tanto es cargada esa culpa a nuestro Señor, quien la recibe, la absorbe y absorbe al mismo tiempo el castigo de nuestra culpa. Ese es el principio del por qué el culto debe ser no solamente solemne, no solamente en el hecho del respeto, de la reverencia, porque delante de quién estamos, sino también todo el acompañamiento en las lecturas, en el sermón y mucho más en lo que implica las alabanzas y la adoración en ese tiempo de culto. El texto nos habla de manera muy vehemente sobre lo que eso implica. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero tenemos que entender también el contexto en el cual está escrito. En el verso 15, si vamos un poco más adelante, Efesios capítulo 5, verso 15, dice: mirad pues, una advertencia, un llamado de atención, con diligencia como andéis. Mirad pues, con diligencia como andéis. Se refiere a la forma como nosotros diariamente caminamos alrededor de, en este caso, nuestra vida con Dios. Y dice el texto, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Igualmente dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en ese contexto dice, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Pero qué quiere decir específicamente esta expresión? Hablando con vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Miremos lo que nos dice en su original, en el griego, para entender un poco el contexto de cada una de esas palabras. Salmos, himnos y cánticos espirituales. La primera tiene que ver con el hecho del contexto de cómo llegamos a esos salmos y esos himnos. Dice, hablando entre vosotros. La palabra hablar literalmente es hablar o decir o pronunciar palabra. Por lo tanto, estamos hablando de hablar de manera métrica en este contexto ya de la música. Pero estamos hablando, conversando, anunciando, en este caso, predicando inclusive. Por eso muchas veces la alabanza hace parte como tal de nutrir, en este caso, la predicación. Y de hecho, en algunos cultos reformados, cada uno de los himnos tiene que ver con el tema a tratar del sermón. A preparar, no el ambiente, sino a preparar nuestros corazones con el tema a tratar, con el tema a seguir, para que puedan estar abiertos, dispuestos en su corazón a escuchar el sermón que ya han estado cantando en los salmos y en los himnos precisamente. Y después dice, lo que implica la palabra salmos, lo que implica la palabra himnos, lo que implica la palabra cánticos, y el acompañamiento de esa expresión con la palabra espiritual. La palabra salmos es una pieza musical fija. Quiere decir esto que tiene que ver más con una oda sagrada, con un canto lírico sagrado. Y es precisamente eso lo que hacían, o lo que se hace en la entonación de los salmos. Por eso hablamos de entonar los salmos. Y nos acordamos y nos remitimos a lo más y mejor inspirado por nuestro Señor. Los salmos. En David. Y David entonaba esos salmos y cantaba esos salmos acompañado con un instrumento, con un arpa. Y es precisamente a lo que se refiere esta porción de la Escritura cuando dice, hablando entre vosotros con salmos. Posteriormente, la palabra himnos implica cantar, simplemente cantar. Pero también hace alusión a una oda religiosa, es decir, un canto lírico que tiene un contexto espiritual, que tiene un contexto, en este caso, en el entorno de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y en este caso, evidentemente, dentro del culto, dentro del servicio solemne que se presenta como sacrificio delante del Señor. Y posteriormente la palabra cánticos. Cánticos, la palabra cánticos como tal se refiere a eso, a un canto. Y esta última expresión que tiene que ver con cánticos espirituales está compuesta en dos partes. Y vamos a mirarlo en ese orden. Cántico viene del griego oda, canto u oda, pero habla precisamente de un término lírico o una prosa como tal. Pero específicamente se utiliza también para hablar acerca de un cántico hebreo, una composición religiosa que tiene que ver dentro del contexto específico de los cánticos hebreos. Y esto está acompañado y tiene más fuerza con el hecho de cánticos espirituales, que tiene que ver con el hecho de que es un cántico no carnal, que es un hecho no humano en el sentido estricto de la palabra secular. Tiene que ver con la santidad y con quién y delante de quién se interpreta. En este punto, tanto salmos, himnos o cánticos espirituales tienen que ver con un contexto muy solemne, muy distinto a lo que puede ocurrir precisamente en muchos cultos en el día de hoy, en donde se mete música precisamente no en el contexto más hacia la solemnidad, sino más bien abarcando, acercándose más a lo secular. Ritmos que no tienen que ver en absolutamente nada con una prosa solemne que tiene que ver con Dios, sino más con un gusto humano y por lo tanto muy lejos a lo que es la expresión cántico espiritual, que es no secular, no carnal. Y cuando hablamos de la palabra carnal, implicamos precisamente vivir fuera del contexto de la obediencia de Dios. Por lo tanto, la música no solamente tiene que ver con la solemnidad, sino que se está hablando y se está describiendo a partir de nuestra voz, a partir de nuestro contexto espiritual delante de Dios, de nuestra comunión con el Eterno, entendiendo delante de quién estamos. Muchas veces se puede llevar al punto de tratar de equipar y atraer personas con cierto tipo de ritmo, cierto tipo de música, porque son agradables al oído, porque es la forma como podamos atraer a la gente. Pero no estamos atrayendo a las ovejas del pueblo de Dios, sino posiblemente entretenimiento a cabritos que están en medio de la congregación y cada vez haciéndola más secular y menos parecida al carácter de Cristo. Salmos, cánticos, himnos, tienen que ver con la solemnidad de Dios. Debemos llamar la atención al respecto. No podemos pasar por alto lo que eso implica.
tiene que ver con el hecho de la adoración y de la alabanza. Y más que un momento dentro del contexto de la música en la iglesia, con el hecho de llevarlo de una manera suave, preparado para el culto, una manera de alabanza, de exhortación, de exaltación a Dios, tiene que ver más con el hecho de la reverencia, de la honra y del servicio. Por lo tanto, si nuestro culto, nuestros himnos, nuestros cánticos espirituales están más al gusto del consumidor que al hecho de la reverencia ante el Señor, estamos viviendo conforme a nuestras emociones, mas no conforme a la obediencia de humillación, que es lo que se precisa en un culto, en un servicio delante de Dios. Esta expresión de la música dentro de la iglesia es de un carácter muy importante, muy simbólico al tiempo. De hecho, nuestros reformadores, que vamos a mirar más adelante en otras entregas de Palabra de Vida, celebrando el Día de la Reforma, 1517, un 31 de octubre, la primera entonación del pueblo de Dios en medio de un culto fue realizada posteriormente a ese hecho de la Reforma. Y Martín Lutero muy solemnemente tomaba los salmos para ser entonados, para ser cantados, y también himnos, en este caso el famoso himno de la Reforma, Castillo fuerte de nuestro Dios, hablando de la roca de nuestra salvación. Todo tiene que ver con Cristo, no con emociones, sino con un corazón dispuesto a humillarse y obedecer al Señor. De eso se tratan los himnos, de eso se tratan los salmos, de eso se trata el tiempo de alabanza y de adoración en el medio y en el centro del culto de una iglesia. Bendiciones a todos. Palabra de vida. Nos vemos en una nueva entrega.